Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy es un día muy especial, estamos en la casa del Señor, gracias a la tecnología que el Señor ha permitido que nosotros tengamos, gracias a este templo y al trabajo mancomunado que tiene el ángel de la iglesia, el pastor José Durán, junto con la junta directiva y todos los miembros que formamos parte de esta congregación, pues hemos tomado la decisión de que se transmita tanto los servicios en Facebook Live y después usted lo puede ver en diferido a través de la página del YouTube de la iglesia. Le damos un cordial saludo a nuestros hermanos que se encuentran en Cuba, en la República Dominicana, en México y en Venezuela. Es para nosotros un gran placer llegar a sus hogares a través de este medio. En el día de hoy, como ustedes saben, esta no es la hora de la prédica, este es la escuela dominical. Para la gloria del Señor hemos venido hablando con el punto número 1, que es el tema de qué es la iglesia. El tema de la iglesia lo dividimos en 4 partes. Primero vimos si la iglesia es un organismo vivo o una corporación. Ese fue el primer tema que vimos. Después vimos lo que es la autoridad de la iglesia, la autoridad que tiene la iglesia. Ese fue el tema pasado, el que terminamos la semana pasada, la autoridad de la iglesia. También vimos los tipos de gobierno que hay en la iglesia, cómo se maneja la iglesia. Y hoy comenzamos el último de los puntos que tiene que ver con la iglesia. Y este tema también nos va a llevar varios días. Esperemos que en el Señor podamos pronto reunirnos acá físicamente, aunque sé que estamos en el Espíritu. Entonces, ¿qué tema vamos a tocar hoy? Hoy vamos a ver cuáles son los enemigos de la iglesia. ¿Qué enemigos tiene la iglesia? ¿Qué evita que usted y yo como cuerpo de Cristo podamos ejercer ese llamado para que el Señor nos llamó? Hay enemigos, amados hermanos, de los cuales nosotros hemos hablado, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Pero antes de que entremos en materia, yo quiero hacer una pequeña oración por usted que está allí viendo esta escuela dominical y por las personas que están acá presentes. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, bendito Padre, por el privilegio que nos das de compartir tu palabra, de oír tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú has permitido que hoy abramos nuestros ojos, que nos congregamos en tu santo nombre, que hagamos tu santa voluntad y que nos alimentemos espiritualmente a través de tu palabra. Te pido, bendito Dios, que seas tú tomando mi humanidad, que seas tú tomando el control del tiempo, que no hable yo palabra de hombre, mi Señor, que todo lo que salga de mi boca sea tu palabra, que es la palabra de Dios, la que nos edifica en el Espíritu. Te pido, mi Señor, que el propósito para el cual tú pusiste esta palabra en mi boca sea de edificación para el cuerpo de Cristo, que nos bendiga y que veamos los frutos al 100%. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, como ustedes saben, es una escuela dominical, no es un sermón, es una enseñanza detallada en el cual tomamos un tema y nos basamos en muchas citas bíblicas para soportar lo que estamos enseñando. Por lo tanto, usted no va a leer una sola cita bíblica, así que le aconsejo que tome su Biblia y si puede, tome un lápiz y un papel para que vaya tomando apuntes. Y aquellas citas bíblicas que podamos leer, lo vamos a hacer. Hoy estamos un poco limitados con el tiempo, en el sentido de que no queremos hacer un video tan largo para que usted pueda digerir la información que le vamos a estar dando. Así que bueno, comencemos propiamente con la enseñanza. Vamos a hablar de los enemigos de la iglesia. Como ya hemos hablado, amados hermanos, la iglesia no es el templo. La iglesia es usted y soy yo, que hemos sido llamados por el Señor. El Señor ha rasgado el velo espiritual que nos tenía ciegos y por causa del Evangelio hemos venido a los pies de Cristo en obediencia a su amor y el sacrificio perfecto que hizo Jesucristo en la cruz por usted y por mí. Una vez que nosotros recibimos a nuestro Señor en el corazón, entonces nosotros formamos parte de la iglesia. Sabemos que la iglesia es un organismo vivo. La iglesia no es una corporación. La iglesia no es una asociación de creyentes. La iglesia es un organismo vivo
al cual el Señor llamó y le ha otorgado autoridad. ¿Autoridad para qué? Para que hagamos lo que hizo Jesús cuando estaba acá en la tierra. A eso estamos llamados nosotros. Nosotros, muchas veces cuando estamos en el mundo, no tenemos enemigos, porque no nos gusta enemistarnos con las personas, aunque a veces sí nos enemistamos con las personas y podemos tener enemigos que nosotros ni siquiera conocemos. Pero ¿qué sucede una vez que nosotros venimos a los pies de Cristo? Nosotros hemos cambiado, hemos dejado de servirle al enemigo para servirle a Dios. Y para que usted pueda entender esto que yo le estoy diciendo, es como que usted esté jugando con un equipo y luego se cambia al otro equipo. En el momento que usted se cambia el uniforme y comienza a jugar con el otro equipo, si hablamos de fútbol, usted no puede llegar al estadio con el short del antiguo uniforme que usted tenía o del antiguo equipo y la camisa del nuevo equipo. Usted debe despojarse del uniforme con el cual usted militaba en el antiguo equipo y debe ponerse el uniforme completo del nuevo equipo al cual usted está militando para poder ingresar a la cancha. De la misma manera es la vida espiritual, amado hermano. Nosotros antes de formar parte de la iglesia de Cristo, nosotros le servíamos al enemigo, al adversario, es decir, a Satanás. Nosotros le servíamos a él, sin saberlo, aunque algunos sabiendo. Pero le estoy tratando de ejemplificar el tema que vamos a tocar para que usted lo pueda digerir y lo entienda más fácil. Una vez que usted recibe a Cristo en su corazón, usted debe despojarse de ese uniforme de mundano, de carnal, en el sentido espiritual, para comenzar a militar en el equipo al cual usted fue llamado. Es decir, una vez que usted forma parte de la iglesia, una vez que usted recibe al Señor en el corazón, ya nosotros no podemos hacer lo que hacíamos antes. Ya nuestra conducta, nuestra moral, nuestros principios y nuestros valores son cambiados por el poder de la palabra de Dios, es decir, por el Evangelio. Entonces ahora, ya que usted y yo estamos en la iglesia, ¿qué enemigos tenemos? Muchos de nosotros pudiéramos pensar, yo no tengo enemigos, pero no es así, amado hermano, no es así. Y para demostrarle que usted y yo estamos hoy en día en una guerra espiritual, es una guerra contra entidades que usted y yo no podemos ver, son espíritus, y se lo voy a demostrar. Les voy a pedir que me acompañen al libro de Efesios. Vamos a buscar en Efesios capítulo 6, y cuando nosotros vamos al versículo 12, dice así la palabra: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escucha, amado hermano, en las regiones celestes, es decir, hay asignaciones en los cielos para gobernadores, para potestades, para huestes de maldad. Pero como usted y yo sabemos, los espíritus no pueden manifestarse si no toman posesión de algo. Por eso nosotros podemos ver a la luz de la Biblia cómo estos gobernadores, estas huestes espirituales, toman posesión o logran influenciar a personas. A veces nosotros pensamos que porque estamos en Cristo no podemos ser alcanzados por el enemigo. Pero no es así, amado hermano. La Biblia nos enseña lo contrario. En el libro de Job, como dicen las Escrituras, podemos ver que él era un hombre recto. Sin embargo, el Señor permitió que él fuese tocado por el enemigo. Él fue tocado por el enemigo. No porque era pecador, no porque estaba haciendo algo contrario a la voluntad de Dios, sino por el contrario. El enemigo quiso acusarlo y Satanás y el Señor, nuestro Padre, le permitió que lo tocara, pero le dijo: no toque su alma, no toque su alma. ¿Y qué hizo? Le quitó todo lo físico que tenía, le quitó la familia, le quitó los hijos, todas las posesiones, los bienes materiales. Pero Job nunca renegó de Dios. Yo estoy seguro que Job jamás se imaginó que él pudiera tener un enemigo espiritual,
que él no estaba viendo. No tenía Job la capacidad de ver físicamente ese enemigo que lo estaba afligiendo, pero sí pudo ver las obras o las consecuencias de la aflicción de esa hueste o esa potestad. De la misma manera, amado hermano, usted y yo estamos expuestos a toda hueste espiritual, a todo gobernador. Nosotros estamos expuestos a que el enemigo intente, como dice la palabra, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Y él está dispuesto a que usted y yo no cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Y ese es su trabajo. Todos sabemos que él ya fue derrotado en la cruz, pero él no cesa de luchar. Él no cesa de hacer que usted y yo nos desviemos de los caminos del Señor. ¿Y qué hace él? Interferir, robarse el propósito. Pero bien, amado hermano, debemos comenzar sabiendo quién es nuestro enemigo y qué es el enemigo. La palabra enemigo viene del término griego que es ektros. Ektros. Esa es la palabra original en el griego y es usada para describir a una persona odiosa o una persona hostil que se opone a otra persona. En Santiago 4:4, nosotros podemos encontrar ciertas descripciones que nos da la palabra sobre el enemigo o el adversario. Todos sabemos que Satanás era un ángel de luz. Él fue creado por nuestro Señor y fue su accionar, fue su actitud lo que le llevó a constituirse como el principal enemigo. Fue gracias a ese deseo que hubo en su corazón que lo llevó a intentar tomar el puesto que no le correspondía. Fue la rebeldía lo que lo llevó a él de ser un ángel de luz a un ángel de las tinieblas. Fue la rebeldía. Cuando nosotros no nos disponemos a hacer de corazón la voluntad que Dios tiene para nosotros, estamos en rebeldía. Y por cuanto estamos en rebeldía, estamos en pecado. Y la palabra nos dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Por ende, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros debemos identificar quién es nuestro enemigo. Y nuestro enemigo no es nada más y nada menos que todo aquello que se oponga a que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y como ya leímos en Efesios, son huestes espirituales, son espíritus inmundos, son ángeles de las tinieblas que le sirven al adversario, es decir, a Satanás, que vienen a nosotros y ellos quieren tomar posesión de nosotros. Y nosotros como seres humanos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos estar alerta ante estos enemigos. Por ende, cuando una persona está siendo influenciada o ha sido poseída por un espíritu inmundo, no debemos identificar a la persona como nuestro enemigo, sino el espíritu que lo está gobernando, el espíritu que lo está influenciando, es aquello que lo está controlando. Y en la Biblia nosotros podemos encontrar cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él describió algunas de las características que tiene el enemigo del cristiano o el enemigo de la iglesia. Porque como hemos hablado, el cristiano forma parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Es ese organismo vivo a quien nuestro Padre en los cielos nos delegó una autoridad. Él tiene una autoridad nata, intrínseca que le pertenece. Pero Él delegó sobre nosotros Él delegó sobre nosotros una autoridad. ¿Para qué? Ese nivel de autoridad es para que nosotros podamos ejercerla sobre esas huestes espirituales.
Pero nosotros debemos saber reconocer que cuando esa hueste está influenciando a nuestros hermanos o a nuestros amigos en la calle que son inconversos, nuestro enemigo no es la persona. Aun cuando nosotros no estábamos en Cristo, sí veíamos a la persona como nuestro enemigo, porque no teníamos la capacidad de ver lo que sucedía en el mundo espiritual. Pero para la gloria de Dios, el Señor le ha dado discernimiento espiritual a su iglesia, para que pueda, como dice su palabra, discernir, separar lo que es de Dios con lo que es de las tinieblas. Una vez que nosotros vemos que una persona está haciendo las cosas que no son de Dios, es cuando nosotros podemos identificar a través del discernimiento cuál es el espíritu, cuál es el gobernador, cuál es la asignación que está controlando o gobernando a esta persona. ¿Y cómo lo describió el apóstol Pablo? Acompáñeme al libro de Filipenses y vamos a leer en el capítulo 3, el versículo 18 en adelante. Acá en Filipenses, capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando de proseguir hacia el blanco, de proseguir hacia la meta. ¿Cuál es la meta? El supremo llamamiento que el Señor nos ha hecho. Y en el capítulo 18 conseguimos lo siguiente. Bueno, voy a leer el 17, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En el 18 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19, fíjese acá, amado hermano, estos detalles. El fin de los cuales será perdición. Aquí vemos las características con las que Pablo describe a su enemigo y cómo él lo caracteriza. ¿Cuál es la principal observación que él hace sobre el enemigo? Él dice que los enemigos de la iglesia, los enemigos suyos y míos como cristianos, son los enemigos de la cruz de Cristo. Y manifiesta que el fin de ellos será perdición. También dice que cuyos dioses es el vientre. Hay otras versiones que dice que cuyos dioses es su apetito. Continúo leyendo acá en la Biblia. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Bien, amado hermano, así describe el apóstol Pablo al enemigo de la iglesia, al enemigo del creyente, al enemigo del siervo de Dios, al enemigo de aquel que ha creído en el llamamiento que nos ha hecho nuestro Padre por medio del Evangelio. ¿Cómo le dice él? Que son los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y qué características tienen los enemigos de la cruz de Cristo? Vamos a analizarlo de acuerdo a lo que hemos leído. Si ustedes pueden ver, el apóstol Pablo dijo: os lo digo aún llorando. El apóstol Pablo estaba afligido, estaba triste. ¿Qué hace nuestro enemigo, amado hermano? Trae tristeza a nuestras vidas. Trae tristeza a nuestras vidas. Y la palabra nos dice que nuestro gozo está en el Señor. Por lo tanto, si nosotros estamos en Cristo, es normal que nosotros por cualquier cosa que nos afecte sintamos tristeza. Pero nosotros no podemos vivir sumergidos en la tristeza. Cuando usted es una persona que está sumergida en la tristeza, es porque el enemigo lo está afligiendo, el enemigo lo está azotando, el enemigo está trayendo condiciones adversas a su vida, que hacen que viva sumergido en la tristeza. Usted perdió un artículo que usted usa normalmente o que usa con frecuencia, es normal que usted se sienta triste, pero yo sé que usted se va a esforzar hasta adquirir ese artículo o uno mejor, o a lo mejor algo mejor de lo que usted estaba usando, pero no porque usted perdió su teléfono, no porque usted perdió su lapicero, no porque usted perdió un artículo X, usted va a vivir sumergido en la tristeza. Usted debe dejar que ese evento, que esa situación pase. Usted no puede vivir del pasado. Como dijo el apóstol Pablo, usted debe proseguir a la meta, al supremo llamamiento. Nosotros debemos entender que nuestra vida, que nuestra salvación no depende de las cosas materiales que están en este mundo, sino que depende de la voluntad de Dios y de la obediencia que nosotros tengamos a nuestro Señor, que nosotros obedezcamos fielmente el llamado que Él nos ha hecho.
¿Qué otra característica puede identificar o puede hacer que usted identifique al enemigo? El apóstol Pablo dijo, cuyo fin es perdición. Cuyo fin es perdición. ¿Cómo sabe usted cuando una persona está siendo influenciada, está siendo gobernada o está atada a huestes espirituales? Pues la palabra lo dice. Hay caminos que al hombre le parecen que son buenos, pero que al final son caminos de perdición. El hombre, en su sabiduría humana, no tiene la capacidad para discernir lo bueno de lo malo, porque el hombre no fue creado con la capacidad para regir nuestra moral, nuestros valores y nuestros principios. Nosotros, a través de la palabra, podemos encontrar que los verdaderos valores y principios están basados en la palabra de Dios. Él es nuestro creador, Él nos conoce, Él conoce hasta el último cabello, Él conoce su actitud, Él conoce sus pensamientos mejor que usted, porque la palabra dice que aún antes de que nosotros abramos la boca, ya Él sabe lo que nosotros estamos pensando. La palabra nos dice que nuestros cabellos están contados, y yo estoy seguro que ni usted ni yo sabemos cuántos cabellos tenemos. Por ende, nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Creador, nos conoce mejor de lo que nosotros mismos no conocemos. Amén. ¿Qué otra característica, amado hermano, tiene nuestro enemigo? ¿O qué característica manifiesta una persona que está siendo gobernada, atada por el enemigo? Busca satisfacer deseos egoístas. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dijo, cuyo Dios es su apetito, o cuyo Dios es su vientre. O sea, el egoísmo, amado hermano. Cuando nosotros todo lo queremos para nosotros, cuando nosotros no pensamos en los demás, cuando nosotros de lo que vemos, aunque no lo necesitamos, lo queremos para nosotros, eso forma parte del egoísmo, amado hermano. Cuando nosotros tenemos algunos bienes, cuando nosotros tenemos un libro, cuando nosotros tenemos una información y alguien la está necesitando y no se la damos, a sabiendas de que lo que nosotros tenemos o poseemos, bien sea conocimiento o algo material, no lo estemos utilizando, a sabiendas de que la otra persona lo necesita. Cuando nosotros no estamos en capacidad de compartir lo que tenemos, es allí cuando somos egoístas. ¿Y qué característica tenía la iglesia primitiva? La iglesia primitiva, amado hermano, dice la palabra en Hechos, que ellos tenían todas las cosas en común, aún las vendían. ¿Para qué? Para poner todo a disposición de la iglesia. Y si usted lee bien, en ese momento la iglesia no era una organización, la iglesia no era una institución, la iglesia era un organismo vivo constituido por muchos miembros. En este caso, los primeros miembros de la iglesia primitiva fueron los 12 discípulos, fueron los 12 apóstoles. Y después el Espíritu Santo fue añadiendo a aquellos que iban a ser salvos. Y esas personas vendían lo que tenían y ponían todo a la orden de la iglesia, en este caso de los que estaban administrando o liderizando la iglesia. Pero desde esos tiempos podemos ver el egoísmo. Recuerden cómo Ananías y Zafira vendieron su propiedad y cuando fueron a Pedro le dijeron, hemos vendido en tanto. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Pedro le dijo, primero, Ananías, ¿por qué has convenido en hacer esto? ¿Por qué engañas al Espíritu Santo? ¿Y cuál fue la consecuencia que vivió Ananías y Zafira? La muerte, amado hermano. ¿Qué pasaría si hoy en día nosotros, por causa de nuestro egoísmo y de no compartir aquello que el Señor nos ha dado, qué pasaría si nosotros estuviésemos viviendo las mismas consecuencias? ¿Cuántos de nosotros no estuviésemos ya muertos, sentenciados simple y llanamente por nuestro egoísmo, por nuestra incapacidad de compartir aquello que el Señor nos ha dado? Y compartir lo que el Señor nos ha dado no es solamente los bienes materiales, sino toda la información que Él ha permitido que llegue a nuestro conocimiento. En este caso estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos en nuestros trabajos sabiendo que tenemos compañeros que están sumergidos en el pecado, en la maldad,
y nosotros de una manera egoísta, por pena, por vergüenza, no compartimos el Evangelio. Amado hermano, estamos siendo egoístas. Yo creo que usted y yo como iglesia fuimos llamados no solamente para que seamos salvos en Cristo Jesús. La palabra dice que nosotros debemos recibirlo a Él como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Y cuando usted y yo tenemos un Señor, ya usted y yo no hacemos nuestra voluntad, sino que hacemos lo que nuestro Señor nos ordena. Y Él nos ha ordenado que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Pero a veces nosotros queremos salir a las naciones a hacer cosas grandes cuando no hemos comenzado a hacer las cosas pequeñas, que es compartir la palabra de Dios a nuestros familiares primeramente, a nuestra familia, luego a nuestros compañeros de trabajo, a la sociedad que nos rodea, y así sucesivamente. Esto es parte del egoísmo, amado hermano. ¿Qué otra característica tiene el enemigo de la iglesia? La arrogancia. ¿Cómo describe el apóstol Pablo la arrogancia? Aquí él dijo, cuya gloria está en su vergüenza. Amado hermano, cuando nosotros hacemos las cosas y nos queremos vanagloriar, como dice la palabra, vanagloria. La gloria, cuando nosotros nos la queremos imputar a nosotros mismos, esa gloria es vana. Porque la única gloria que es verdadera es aquella que exalta a nuestro Dios, es aquella que exalta a nuestro Creador, es aquella que exalta a que lo que tú estás haciendo no es por causa de tu capacidad física, no es por causa de tu capacidad intelectual, sino que el Dios Todopoderoso, cuando te formó, Él te capacitó y te dio inteligencia para que tú la sepas usar. Él te da sabiduría para que tú apliques lo que a través de la inteligencia, ese conocimiento que has adquirido, cuando tú lo aplicas, eso es sabiduría. ¿Y cuántos de nosotros no nos conocemos la Biblia de tapa a tapa, como decimos? ¿Cuántos de nosotros no recitamos de memoria los versículos bíblicos? Y muchos de nosotros, aunque no lo sabemos de memoria, a veces ni siquiera lo aplicamos a nuestra propia vida. ¿Y qué sucede cuando nosotros estamos haciendo eso? Como dijo el apóstol Pablo, que cuya gloria es vergüenza. Cuando yo intento gloriarme de lo que yo conozco de la vida y no lo aplico, esa gloria que yo intento hacer que reconozcan en mí, lo que causa en mí es vergüenza, porque no estoy haciendo match de lo que estoy predicando con lo que estoy viviendo. Y aunque yo esté en la iglesia, me constituyo, de acuerdo a la palabra, un enemigo de la iglesia. Puedo inclusive ser piedra de tropiezo para aquellos hermanos que están en la fe, que vienen a la iglesia. Así que, amado hermano, es necesario que a través de la Escritura usted no solamente pase su mirada por encima, sino que usted se meta en la esencia de lo que dice la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo, en estos dos versículos, está hablando que el enemigo de la iglesia es el enemigo de la cruz de Cristo. Nosotros sabemos que Jesús, aún siendo Dios hecho hombre, Él se despojó y no consideró siendo como Dios, sino que se humilló siendo obediente y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Amado hermano, la muerte de cruz en esa época era la peor muerte que podía haber para una persona. Y Jesús, sin mancha y sin pecado, se hizo obediente, y dice la palabra que enmudeció y fue como oveja al trasquiladero, para que lo mataran, para que se hiciera justicia por usted y por mí, para que su pecado y el mío fuese redimido, no cubierto como era antes, que era cubierto con la sangre de los sacrificios de los animales. No, hoy en día usted y yo fuimos lavados del pecado, y nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, debemos saber que tenemos una autoridad, que debemos ejercerla, y esa autoridad es sobre las huestes
sobre espíritus inmundos, sobre gobernadores que influencian a las personas. A las personas. Nosotros estamos llamados a reconocer a través del discernimiento qué tipo de influencia o qué gobierno se está ejerciendo sobre esa persona que está tanto fuera de la iglesia, o sea, los inconversos, como los que están dentro de la iglesia. Aún hay espíritus de hombre en nosotros, estando en la iglesia, que nos alejan de los propósitos de Dios, que no necesariamente son espíritus inmundos, sino que son espíritus del hombre, que son los deseos del hombre, los deseos de la carne. Entonces, muchas veces nosotros decimos que un hermano está endemoniado, cuando no es así, sino que hay una influencia en él, o hay un espíritu propio en el hombre que lo está gobernando y que no lo deja a morir en la cruz. Cada uno de nosotros debemos identificarnos en la cruz del Calvario. Debemos morir a nuestros propios deseos y hacer la voluntad de Dios. Bien, amado hermano, ya me quedan solamente 5 o 10 minutos y no quiero concluir sin tocar las características del enemigo y cómo usted lo puede identificar. Amados hermanos, los espíritus inmundos o estos gobernadores, ellos se rebelan abiertamente en contra de la voluntad de Dios. Y ellos solamente piensan en las cosas terrenales y no en las cosas espirituales. Como podemos observar, los enemigos del cristianismo, los enemigos de la iglesia, ya ellos tienen su propia agenda. Por lo tanto, es imperativo, es necesario, es obligatorio que nosotros estemos alerta contra los ataques que ellos efectúan. ¿Qué tipo de ataques efectúan ellos? Cuando influencian al hombre. Usted no ve el enemigo, sino que usted tiene la capacidad de ver las consecuencias del accionar del enemigo en una persona. Las actitudes de una persona son los que permiten que usted y yo como iglesia podamos discernir bajo qué influencia, bajo qué gobierno está mi hermano, está mi familia, están mis hermanos en Cristo. Cada uno de nosotros debemos estar alerta, amados hermanos. Nosotros estamos militando para el ejército de aquel que nos llamó, para que le sirviésemos a Él. Por ende, nosotros no debemos militar en las cosas del mundo, sino que debemos hacer las cosas agradables a nuestro Señor. Bien, amado hermano, no hemos terminado este tema, apenas estamos comenzando a hablar sobre lo que es el enemigo de la iglesia o los enemigos de la iglesia. Hemos dicho lo que es el significado del enemigo, el adversario. Hemos hablado de cuáles son algunas de las características y cómo lo describió el apóstol Pablo. Para la próxima semana vamos a ver cuáles son los enemigos externos de la iglesia y cuáles son los enemigos internos de la iglesia. Y cuando hablo externos, son aquellas verdades, no verdades, la verdad es una sola, pero aquellas verdades a las que se aferran las personas que no están en Cristo, que cuando usted le predica, ellos hacen resistencia, ellos se oponen a la palabra. ¿Por qué se oponen? Porque hay una influencia en el mundo que usted y yo podemos ver. Hay cosas que nosotros podemos ver físicamente en las personas que nos permiten saber el tipo de influencia y qué los está dominando. Una vez que nosotros logremos conocer estas cosas, que ahorita solamente se las voy a nombrar para que usted se vaya adelantando y la semana que viene cuando yo le hable ya usted tenga alguna noción, porque yo sé que usted es como los bereanos, yo sé que usted investiga la Biblia, pero esta palabra que yo les voy a decir acá no la va a conseguir en la Biblia, pero son manifestadas a través de la filosofía del hombre,
a través del desarrollo del hombre, queriendo hacerse como Dios, al igual que lo hizo Luzbel. Por eso, toda aquella persona que intenta en su propia sabiduría, en su inteligencia humana, hacerse como Dios, está en rebeldía y por ende está en contra de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hacemos cualquier cosa que esté en contra de la voluntad de Dios, nos constituimos enemigos de Dios. Pero esto que yo le estoy diciendo se lo voy a demostrar la semana que viene a través de la palabra. Mientras tanto, vaya buscando qué es el relativismo en el hombre. Vaya investigando lo que es el materialismo en el hombre. Vaya buscando qué es el hedonismo en el hombre. Estas son algunas de las características que usted puede ver manifiesta en el hombre, pero son ejercidas a través de los gobernadores, a través de las potestades espirituales que han sido asignadas en las regiones celestiales. Bien, amado hermano, que el Señor les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de edificación. Como todos sabemos, no es un sermón. Vamos a estar viendo muchas citas bíblicas para soportar lo que acá estoy hablando, para que usted y yo, como miembro activo de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, sepa lo que es la iglesia, qué autoridad tiene usted delegada y quién se la delegó, qué tipo de gobierno debe ejercer usted como cuerpo de Cristo, y en el uso de las facultades de ese gobierno en el que usted y yo hemos sido investidos, usted debe saber que hay algo en contra. Y eso que está en contra, eso que se opone, es el enemigo. Es el punto que comenzamos hoy a definir. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias.